Hola, amigos de Planeta 3. Hoy vamos a discutir un tema fascinante y controvertido. El tema de hoy, los fenómenos parapsicológicos. Y están con nosotros tres distinguidos invitados hoy en Planeta 3. Nos acompañan Roberto Ricart, hipnoterapista dominicano, Alberto Calvo, ex profesor de psicología de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, ahora retirado de la psicología, y Rupert Salvador, un distinguido filósofo y psicólogo español, profesor de la Universidad de Miami. Con ellos, después de una pausa, iniciamos el diálogo en Planeta 3. El término parapsicología viene de las palabras griegas para, que significa anormal, psique, que significa alma, y logos, que significa ciencia. Se trata de la teoría y observación de fenómenos que, sin tener carácter patológico, no pertenecen a la vida psíquica normal, como la telequinesia, que es el movimiento o cambio de lugar de objetos en forma inexplicable, el sexto sentido, la transmisión de pensamiento o telepatía. El estudio científico de estos fenómenos se inició formalmente en Londres con la Sociedad para Investigaciones Psíquicas, institución fundada en 1882. Posteriormente, renombradas universidades han creado departamentos para estas investigaciones. Los fenómenos parapsicológicos, el tema de hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle a Marilú Viera, parapsicóloga dominicana, si científicamente existen los fenómenos parapsicológicos. Adelante, por favor. La mejor prueba científica que uno puede tener es uno mismo cuando ha tenido una percepción o cuando ha tenido un hecho que implique la percepción extrasensorial, o sea, fenómenos de parapsicología. Se entiende por estos fenómenos lo que no entra, las percepciones que no entran después de nuestros 5 sentidos, o sea, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Lo que viene y que abarca más allá de lo que ellos pueden controlar. Alguna gente le llama el sexto sentido y las pruebas todavía están a medio camino. Estamos recién empezando, demostrando que la parapsicología es una ciencia y que va más allá de la psicología y que es una ciencia seria, que no tiene nada que ver con la brujería. Muchas gracias. Le pregunto ahora a Octavio Rivas, psiquiatra mexicano, ¿cómo se manifiestan los fenómenos parapsicológicos? Adelante, por favor, doctor Rivas. Cuando el fenómeno es real, solo puede ocurrir en un estado que antes se llamaba alterado de conciencia. Hoy preferimos llamarle un estado ampliado de conciencia. Eso significa lo siguiente: la mayor parte de la gente cree que solo estamos o dormidos o despiertos. Es decir, nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Y eso no es verdad. Hay un tercer estado que puede representarse por la hipnosis, por el control mental, por la meditación. Hay una cantidad enorme de nombres o de abordajes para conseguir ese estado. Cuando ese estado se da, entonces el fenómeno paranormal puede ocurrir. Roberto, ¿es cierto que se puede no estar ni dormido ni despierto? ¿Cómo no? Hay 3 estados. Y es, por ejemplo, estás tú despierto, entonces está ese estado que es intermedio y el estado de estar dormido. El estado, si estás dormido, no puedes oír nada. Pero en ese estado intermedio es el estado donde la persona puede comunicarse con su subconsciente, que es simplemente lo que es la hipnosis. Comunicarse, un medio de comunicarse con el subconsciente. Aparte de eso, esa persona, cualquiera que sea, no solamente yo, sino cualquier otra persona, tú o cualquier otro, puede hacerlo. Es un estado natural de la mente. ¿Cualquier persona puede llegar a un estado de alteración de la conciencia? ¿Cómo no? Es que lo tenemos, es un estado natural de la mente. ¿De qué depende? Depende de haber aprendido. Lo que sucede es que nosotros, en esta vida que estamos, no nos han enseñado a manejar nuestra mente, y por eso se dice que usamos solamente el 5 o el 10%, cuando realmente podemos usarla mucho más. ¿Usted hipnotiza? Sí. ¿Qué tipos de hipnosis hay? Bueno, hay varios tipos. Entre ellos encontramos 3 tipos, que es el tipo de progresión, progresivo, que es el tipo que tú vas
durmiendo la persona o relajando la persona, porque el dormir no es la palabra, pero se utiliza. Vas relajando a la persona desde los pies hasta la cabeza. Se utiliza mucho en psicología y otras cosas. Después entran los estados, que son estados rápidos de hipnosis y el estado instantáneo de hipnosis. Eso parece que parecería mentira, ver lo que es un estado instantáneo de hipnosis. Alberto, ¿la parapsicología es una ciencia o una superchería? Yo creo que es una ciencia no definitivamente establecida. Estoy de acuerdo con la parapsicóloga cuando afirma que es una ciencia, pero yo diría que es una ciencia en estado inicial. Es una ciencia que ha llegado a comprobar la veracidad de los fenómenos parapsicológicos, pero si el conocer científico es un conocer por sus causas, la parapsicología todavía no ha podido explicar la naturaleza o la esencia de los fenómenos parapsicológicos. Está registrado científicamente el hecho a través de análisis cualitativos de las personas transmisoras o receptoras de fenómenos parapsicológicos y a través de procedimientos cuantitativos como estadísticos. Lo que no está desde el punto de vista científico demostrado es el por qué de los fenómenos parapsicológicos. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia? Ahí hay tres categorías que desde el punto de vista filosófico han sido muy analizadas, entre otros por Schopenhauer, que es el gran filósofo precursor de la parapsicología como ciencia, Henri Bergson, el gran filósofo vitalista francés. Hay toda una, como digo, toda una corriente de pensamiento que se ha focalizado en tres grandes datos científicos, que son la causalidad, el espacio y el tiempo. Por supuesto, Einstein, Jung, el discípulo de Freud, que habría que analizar, ¿verdad? Pero quizás no sea este el momento. Pero en todo caso hay todo un contexto filosófico que puede darle caminos de establecimiento para encontrar una residencia definitiva como ciencia la parapsicología. Por el momento ha demostrado, como digo, el cómo, pero no el qué. Por otro lado, esto también tiene relación con una manera de hacer ciencia que en determinadas épocas de la historia ha excluido como superchería ciertos tipos de actividad cognoscitiva. Durante el racionalismo, ¿verdad? Todo lo que no fuera un cientificismo frío, meticuloso, de vivisección, era arrojado fuera de la realidad. Con las escuelas románticas, donde la pasión, donde la intuición, el intelecto d'amore que decía Dante, reemplaza muchas veces como vía cognoscitiva las experiencias místicas, y esto tiene que ver a propósito de la conciencia aumentada de que hablamos antes y conciencia disminuida. Yo incluyo entre las manifestaciones o las precondiciones del fenómeno parapsicológico la conciencia ampliada, como los estados místicos que permiten una amplitud cognoscitiva que es supranormal. Pero en fin, en todo caso, creo que la ciencia parapsicológica medida, analizada, juzgada en términos de otras ciencias, llamemos racionales, entre comillas, tiene un camino muy difícil porque se trata de una meta lógica y de una metafísica de lo normal que no se puede definir con los mismos cánones que otras ciencias como la psicología, que en su principio tuvo también muy poca aceptación académica, por decirlo así. Rupert, ¿la parapsicología está camino de ser una ciencia? Bueno, el dilema o el problema entre si eso no es una ciencia empezó en los años 30, en realidad. Es decir, que los primeros que empezaron a clasificarla o a denominarla una ciencia fueron la escuela alemana, con J.P. Rhein al principio, que en el 1932 definió lo que era el ESP, es decir, la percepción extrasensorial, y lo que era la parapsicología.
En ese momento, como novedad, hubo una gran cantidad de psicólogos, psiquiatras en aquella época y neurólogos que se interesaron en este terreno, en este campo de actividad mental. Y todos ellos tenían la confianza interna de que pudieran convertirla en una ciencia. Entre ellos, Carl Gustav Jung, una de las grandes eminencias de la psicología universal, cuyos libros en realidad tienen tremendo contenido, un gran bagaje de conceptos y de explicaciones y de teoría parapsicológica, aunque no se denomina así, lógicamente. Pero la parapsicología está implícita en prácticamente toda la obra de Carl Gustav Jung. Después fueron cediendo porque naturalmente fracasaron en su empeño de demostrar de una manera empírica, de una manera experimental, de una manera analítica, algo que es completamente inexperimentable a nivel científico, a nivel de análisis tecnológico, por decirlo así. Hoy en día, especialmente en los últimos estudios que se están llevando a cabo, que por cierto están convulsionando por completo el mundo del estudio de la mente, es decir, estoy hablando del concepto mente bicameral. Después de las investigaciones de Roger Sperry, de Michael Gazzaniga, de Jerry Lewy, de Julian James, todos ellos eminentes profesores catedráticos, eminentes figuras en el campo de la antroposofía, de la psicología, algunos de ellos de la filosofía, como Julian James, que es a la vez psicólogo y filósofo. Todos ellos están demostrando que el problema es de geografía mental. Es decir, ya sabemos que el cerebro funciona como una dicotomía. En realidad, hay un cerebro izquierdo que es el pensante y hay un cerebro derecho que es el sintiente. Es decir, el hemisferio derecho tiene una actividad, tiene unas atribuciones, unos potenciales, unas calificaciones completamente diferentes a las del cerebro izquierdo. Todo lo que es empírico, todo lo que es analítico pertenece a la mente racional, que naturalmente vive de la comprobación porque es la mente que piensa, la mente maquinante. Pero la mente del lado derecho, del hemisferio derecho del cerebro, en realidad es una mente que debe de sentir, intuye, percibe, capta. Esa es la mente en la que existe lo que pudiéramos llamar la atrofia. ¿Y es cierto que muchas personas usan solamente el 5 o el 10% de su capacidad cerebral? No, no, no. Esa frase, en realidad, el porcentaje era, el auténtico porcentaje en un principio, hace muchos años, Alfred Adler fue el primero que dio esta connotación y dijo que el ser humano utilizaba como el iceberg. Es decir, utilizó una paráfrasis. Decía que como el iceberg, que son esas piezas de hielo flotando sobre el agua, que afloran en la superficie solamente una novena parte y las otras 8 novenas partes están sumergidas y no se ven y no tienen función sensorial. Entonces así la mente funciona exactamente igual, decía él. Pero eso se ha demostrado últimamente que no es cierto. Es decir, la mente tiene una 900 parte funcionando nada más. Los potenciales de la mente son inconmensurables al nivel en que se ha estado experimentando hoy en día. Es decir, hay una gran... Y precisamente la mayor magnitud o dimensión de inactividad mental reside precisamente en el lado derecho de la mente, porque la cultura que hemos desarrollado, el mundo en el que vivimos es un mundo intelectivo, debido a que es tecnológico, debido a que es un mundo materialístico, debido a que es un mundo que ha ido anulando progresiva y paulatinamente las vivencias, como decía Ortega y Gasset. Él apuntaba ya a esa orientación, pero hoy en día es una tremenda realidad, absorbente, aplastante, total. Es decir, en realidad el bombardeo que el individuo está recibiendo de estímulos externos es tan grande que tiene que vivir en un estado de alerta que es completamente intelectivo. La palabra exacta es consciente y los potenciales parapsicológicos están todos a nivel subconsciente. Y al ser sensitivos, al ser perceptivos, al ser instintivos, al ser energéticos internos, no pueden ser definidos ni descritos por procesos analíticos. Roberto, entre la gente común, los fenómenos parapsicológicos crean ciertos equívocos, ciertos malentendidos y a veces ciertos rechazos, cierto desdén. Mucha gente no entiende la parapsicología. ¿Qué es, dicho de una manera muy simple, la parapsicología? ¿Cómo se manifiestan los fenómenos parapsicológicos? No, fíjate una cosa. La gente no entiende, por ejemplo, vamos a hablar de hipnosis. La gente le tiene temor a la hipnosis. Y le tiene temor porque cree que es otra cosa como espiritismo o vudú, cualquier cosa de eso. Y realmente la hipnosis no es nada de eso. Como ya dije hace un momento, es casualmente una cosa natural de la mente.
un estado natural de la mente. La hipnosis comienza de que el mundo es mundo. Y los egipcios son los que la descubren o redescubren y la utilizan. La van pasando hasta llegar a la Edad Media, donde se decae por completo. Entonces, ciertos personajes como Mesmer, el padre Frey, el padre Hell, Liviu de la escuela Nancy, son los que traen más adelante la hipnosis y la ponen como realmente como es, que es una cosa científica y no una superchería. Pausa, volvemos luego en Planeta 3 con la parapsicología. Planeta 3 invitó al doctor Roberto Ricard a que nos hiciera una demostración de una prueba de hipnosis. La hipnosis es el ábrete sésamo, es la puerta científica para entrar al subconsciente. Ahora yo voy a demostrar un fenómeno de regresión con la señorita Estrella. Yo quiero que te pongas aquí de frente, más o menos, mirando hacia allá. Atiéndeme. Mírame aquí. Ok. Él está en un estado profundo de sonambulismo. Hemos eliminado dos fases, dos estados. Hemos eliminado el estado ligero y el estado mediano. Ok, yo quiero que ahora tú escribas tu nombre en la pizarra, en el papel que tenemos aquí, con diferentes edades. Por ejemplo, abre los ojos. Tú puedes abrir los ojos y puedes hacer todo lo que tú quieras, que yo te mande. Yo quiero que te escribas aquí cuando tú tenías 25 años, cuando tú tenías 10 años, cuando tú tenías 5 años y cuando tú tenías 2 años. Así que, por favor, empieza a escribir como tú escribes ahora mismo, tu nombre ahora mismo, a la edad de 25 años. A la edad de 10 años. A la edad de los 5 años. ¿Cómo tú escribías a los 5 años? ¿Tú sabías escribir a esa edad? Ok, escribe tu nombre. ¿Cómo tú escribías a los 5 años? Que a la edad de 2 años, yo quiero que tú escribas, si tú escribías tu nombre, ¿cómo tú hacías para escribir tu nombre? A la edad de 2 años. Ok, volteate hacia acá. Como ustedes han visto, aquí tenemos los 25 años de Ibelice, 10 años, 5 años y lo que hacía a los 2 años. Fíjense cómo van cambiando los tipos de ortografía en esa pizarra. Ahora yo quiero que tú salgas, vamos a sacarte de ese estado, cierra los ojos. Ahora tú tienes 2 años, pero ahora vamos a ir subiendo. Ahora tienes 5, 10 y ahora tienes 25 años, ya te encuentras en tu edad natural.
Yo quiero que vas a despertar ahora cuando yo te cuente 3 y te vas a sentir perfectamente bien, completamente relajada. ¿Ok? 1, 2 y 3. ¿Te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Qué te ha parecido la experiencia? bueno. Pero ¿cómo te has sentido tú? Cuando has estado escribiendo tus edades, Bueno, según iba bajando la edad, la mano pesa, pesa la mano. más pesada, sí. Ok. Es muy importante. Hay una cosa muy importante, que esto se debe usar para usarlo en la medicina, porque estas son regresiones. Con ellas podemos encontrar las partes oscuras que están en nuestras mentes y podemos, por esa misma forma, llegar a conocer algunos problemas que tenga la persona, psicopatológicos, y así poderla ayudar a resolver ciertos problemas. La parapsicología es el tema de hoy en Planeta 3. Le pregunto ahora a la parapsicóloga dominicana Marilú Viera, en los fenómenos parapsicológicos, Marilú, ¿qué papel juega la autosugestión? Cuando uno quiere que una cosa suceda, cuando usted quiere, por ejemplo, que alguien lo quiera, uno se va autocondicionando a eso, uno se entra todas esas ideas en la cabeza. Entonces, la cabeza, nuestra mente empieza a hacer proyecciones de cosas que nosotros creemos que es lo que va a pasar, pero que no es nuestro futuro. Son proyecciones mentales de nuestros propios deseos inconscientes. Aquí la parapsicología, la sensibilidad y las visiones no tienen absolutamente nada que ver. Es nuestro propio inconsciente, nuestro propio deseo el que está trabajando. Cuando nosotros tenemos una visión, cuando algo viene, es mucho más, va más allá de nuestro entendimiento, es algo que nos abarca, que nos posee, que nosotros no sabemos exactamente de dónde vino, pero sabemos y entendemos su destino. Muchas gracias. Le pregunto ahora al psiquiatra mexicano Octavio Rivas, ¿una persona psicológicamente normal puede desarrollar al máximo su capacidad cerebral? Adelante. Bajo una disciplina donde lo primero es resolver toda la problemática interna y logrando un equilibrio armónico de la unidad cuerpo-mente, las personas que entran en un camino de desarrollo, puedes llamarle espiritual o el tipo de nombre que quieras darle, por supuesto que conservando la salud física y mental, pueden desarrollar el manejo de estas energías de alta vibración, vamos a llamarle así, que son la base de los fenómenos paranormales. Desafortunadamente, un porcentaje muy grande de personas que manifiestan esta fenomenología de una manera espontánea lo hacen como producto de alteraciones de su personalidad. Muchas gracias. Alberto, creo que sería interesante que usted nos diga qué relación existe entre parapsicología y religión. ¿Cómo no? Si me permite, antes voy a hacer una nota de pie de página a la pregunta que le hizo al señor Ricard, porque hay muy pocas estadísticas sobre rechazo o aceptación de los fenómenos parapsicológicos. Yo no conozco ninguna estadística de América Latina, ni siquiera de Estados Unidos, pero he leído hace un tiempo un muestreo estadístico hecho en Alemania acerca de la receptividad o de la aceptación de los fenómenos parapsicológicos en Alemania de acuerdo con los niveles de escolaridad. Muy brevemente, la gente que tenía educación primaria, en un 49% creía en la existencia del fenómeno parapsicológico. Este porcentaje se elevaba a 63% en los que tenían educación secundaria y al 70% en los que tenían educación universitaria. De modo que hay una clara correlación, por lo menos en Alemania, no sé si con nuestros parámetros culturales distintos aquí arrojaría un resultado distinto, pero hay una evidente correlación entre nivel cultural y aceptación de los fenómenos parapsicológicos como una realidad. Con respecto a la otra pregunta, me parece evidente que hay una muy íntima relación entre, entre la religión y la religión vivida, no la teología dogmática o la teología litúrgica, en fin, sino la religión como experiencia, como vivencia, en el sentido orteguiano, y la parapsicología. Primero, yo creo que, y anotaba antes, que cuando se habla de los dos requisitos fundamentales básicos más frecuentes para la aparición de los fenómenos parapsicológicos, que son intensidad de percepción producido por un estado anímico
por razones de benevolencia, de malquerencia, de amor, de temor o estados preagónicos. Y por otro lado, la modificación de la conciencia. En la modificación de la conciencia no solamente hay que tener en cuenta la conciencia disminuida en un estado de presueño, de duerme vela, de relax, sino también la conciencia modificada en el sentido de haber sido aumentada por ciertas vivencias, como la vivencia mística, por ejemplo. Un milagro es un fenómeno parapsicológico. Un milagro, usted sabe, San Agustín, en una definición que yo no pude verificar porque no tengo mi biblioteca acá, llegó a decir que el milagro no es contra un acto contra las normas de la naturaleza, sino contra el conocimiento que de esas normas tenemos en el momento. Para la Iglesia, la doctrina oficial, en este caso tomista, expresada por Santo Tomás de Aquino, dice en latín que el miraculum, el milagro, es un acto extra or super ordinem naturae. Quiere decir que está fuera o más allá del orden de la naturaleza. Por lo tanto, es sobrenatural. Ahora, para la Iglesia, obviamente, el milagro es un signum Dei, una señal de Dios. Y el milagro máximo, la resurrección de Cristo, es la que justifica la religión. Si Cristo no hubiera resucitado, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Pero existe el milagro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de milagros que tienen una evidente connotación parapsicológica? Usted sabe que los tres fenómenos parapsicológicos más importantes, las dimensiones más importantes, son la telepatía, la telepatía, la mal llamada clarividencia y la precognición. Desde el punto de vista de la vivencia religiosa, la pregunta que usted le hacía a la parapsicóloga hace un momento y la contestación que ella daba, en la vivencia religiosa que produce, por ejemplo, las estigmas. Usted sabe, las estigmas son las heridas que recibió Cristo, ¿sí?, en los pies, en las manos y en el costado, donde hay clarísimamente, clínicamente documentados casos como el de San Francisco de Asís, escritos por él y por sus discípulos que estaban en el monte del Subiaso cuando le acaeció esto, el padre Pío contemporáneamente, que acaba de morir hace poco tiempo, que tenía también los estigmas. Son fenómenos evidentemente parapsicológicos. Yo no digo que Dios no opere a través de ellos, porque Dios opera a través de las causas segundas, obviamente. Otro comportamiento de tipo religioso, como es la profecía, desde el punto de vista parapsicológico, se explica a través de un estado emocional intenso que permite prever lo que no ha sucedido y lo que no se puede inferir, deducir racionalmente, ¿verdad? El don de la profecía, que es un don dado por el Espíritu Santo dentro de la concepción cristiana, se expresa desde el punto de vista científico en la misma forma en que los fenómenos de precognición dentro de la ciencia parapsicológica. De modo que hay una serie de correlaciones muy estrechas entre parapsicología y religión que, llevados a un extremo, podrían significar una reducción simplista del milagro a un fenómeno científico no explicado. Pero como Dios es el autor de la naturaleza, Él puede jugar con ella. Rupert, creo que sería interesante que usted nos cuente sus experiencias en materia de telepatía. Bueno, en el momento actual, las instituciones más acreditadas en el mundo en parapsicología, después de las soviéticas, que desconocemos por completo cuál es su actividad, pero que están como acreditadas de una manera utópica, es decir, se dice que allí el trabajo parapsicológico es inconmensurable, que lo que están haciendo allí, pero yo creo que hay una gran dosis de sensacionalismo en ese concepto. Son la Universidad de Andhra, que está dirigida por Joseph Murphy, uno de los grandes parapsicólogos del momento actual, y el Instituto de Montpellier, en Francia, el Instituto Parapsychologique de Montpellier. Pero de todas maneras, yo sé perfectamente que donde en realidad se están haciendo trabajos de investigación
asombrosos es en Estados Unidos, en donde quizá la parapsicología no está trabajando de una manera institucionalizada, con subvenciones suficientes o las necesarias por lo menos, pero que hay organismos y hay individualidades que trabajan con equipos con una extraordinaria solvencia y preparación. En el momento actual se considera que los dos campos grandes de acción de la parapsicología son, por un lado, las percepciones extrasensoriales, que comprenden la premonición o precognición, la telepatía, la telestesia o telehipnosis, y el otro campo de acción es el de la telequinesis. Es decir, por un lado son percepciones de conocimiento que no se adquieren a través de, es decir, conocimiento que no se adquiere a través de la percepción sensorial, es decir, de los sentidos, sino que son percepciones o conocimiento que se adquieren de otra manera, es decir, de una manera que podríamos llamar metapsíquica. Y por el otro campo de acción, que es el de la quinesis, telequinesis o psicoquinesis, es el campo en el que la mente tiene una fuerza operante sobre lo que pudiéramos llamar reglas u orden físico. Puede crear o puede destruir, puede mover. Es decir, el primer ejercicio, el que se trabajaba como sintomático de que la telequinesis existía, era el mentalmente dirigir los dados en el juego de dados. Y en eso lograron efectos inconcebibles. ¿Usted ha visto casos de telequinesis? Sí, he visto. Sí. Sí, claro, he visto en Filadelfia. Cuénteme alguno. Bueno, yo he visto, por ejemplo, cómo se trabaja la preparación, es decir, el training, el entrenamiento de los que demuestran tener unas facultades especiales, por ejemplo, en mnemotecnia, es decir, en capacidades memorísticas, y entonces trabajan la telepatía. Entonces se trabaja la telepatía. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que hacen es que un individuo sale del edificio. Están entonces unos testigos, por llamarlo así, observando qué es lo que está haciendo el que sale del edificio. Entonces el que está dentro del edificio, que está completamente desconectado, me refiero visualmente, no sabe qué es lo que está haciendo el otro, y está probado que no ha habido antes ningún tipo de conexión entre ellos, no se conocen. Entonces el que sale del edificio empieza a seguir un itinerario espontáneo de acuerdo a cómo se le ocurre, y empieza a hacer una serie de cosas que el de dentro va, en muchos de los casos, repitiendo. Es de una manera aproximada, naturalmente, no es algo exacto ni preciso, ¿no? Pero en realidad va indicando si ha cogido el camino, si no ha cogido el camino, si atravesó el puente, si se sentó, si no se sentó, qué es lo que hizo durante el trayecto. Alberto, ¿es un hecho científicamente demostrado que mediante el poder de la mente se pueden mover objetos, alterar reglas de la física? No sé, sin duda, sin duda. Mire, yo tengo por casualidad simplemente, porque salió la semana pasada en el New York Times Magazine, hay un excelente artículo de divulgación, por supuesto, sobre la labor que durante 11 años realizó el ex decano de ingeniería de la Universidad de Princeton, uno de los grandes especialistas de aeronáutica espacial de Estados Unidos, de modo que desde el punto de vista de aval científico no lo podía ver mejor, y que durante los últimos 11 años se dedicó a la telequinesis, y ampliando lo que acaba de decir Rupert, traen aquí a colación, con cierto detalle, algunos ejercicios de telequinesis matemáticamente comprobados, estadísticamente verificados. Por ejemplo, un ejercicio es que un señor, alumno de la Universidad de Princeton, han probado cientos, se para frente a una especie de cascada mecánica por la cual van cayendo bolillas de plástico, de lo que sea, ¿no? Y según el cálculo matemático, tantas bolillas deberían caer hacia la derecha y tantas bolillas hacia la izquierda. Se para, en este caso, el estudiante, el experimentador, y con la fuerza de la mente trata de dirigir la dirección en que van a caer, no preconocer, sino influir para que las más bolillas caigan a la izquierda que a la derecha o viceversa. Y la comparación de miles de veces con instrumentos de precisión finísimos entre la manera como caen las bolillas cuando no hay este agente transmisor telepático o telequinésico, matemáticamente
diferente, variado. Es decir, que esa persona con la mente puede desviar la caída de esas bolillas que van descendiendo. Lo que es muy curioso es que por lo general la capacidad de influenciar el recorrido de las bolillas en este experimento es mucho mayor hacia la izquierda que hacia la derecha. Yo supongo que no tiene implicaciones políticas esto, pero es un hecho matemáticamente demostrado. Asombroso. Sí. Una pausa y regresamos en Planeta 3 con los fenómenos parapsicológicos. Lamentablemente, los fenómenos parapsicológicos han constituido y constituyen un campo fértil para el engaño y la charlatanería, así como en la segunda mitad del siglo XVIII y parte del XIX. La doctrina del magnetismo animal del médico alemán Federico Mesmer dio cabida a toda una legión de estafadores, aparte de los errores de Mesmer. Asimismo, la parapsicología ha sido y es un provechoso refugio de timadores y bribones. Pero la estafa de los tramposos no le roba autenticidad a los fenómenos aún inexplicables, que verdaderamente suceden y que son estudiados con máxima severidad por instituciones del más alto crédito en el mundo entero. La parapsicología es el tema en debate hoy en Planeta 3. Quiero preguntarle a Marilú Viera, parapsicóloga dominicana, si todas las personas comunes y silvestres poseemos facultades extrasensoriales o si son solo algunos pocos escogidos. Adelante, por favor. Todos tenemos una mente. Nuestra mente es como un músculo que podemos aprender a ejercitar. Si nosotros ponemos mucha disciplina, si tenemos una buena sensibilidad, si tenemos una estabilidad emocional, podemos aprender a tener percepciones extrasensoriales. Le pregunto ahora a Octavio Rivas, psiquiatra mexicano, ¿de qué manera podemos utilizar los fenómenos parapsicológicos en beneficio nuestro? Adelante. En los nuevos enfoques de las nuevas escuelas esotéricas que pretenden rescatar los valores de las viejas escuelas esotéricas como los esenios, donde se dice que se educó a Cristo, entre los grupos herméticos, entre los cuales los rosacruces se dicen los herederos de toda esa sabiduría. Hoy los físicos nucleares nos están diciendo que todo aquello que nos parecían puras patrañas y puras especulaciones de la fantasía son absolutamente reales. Entonces, la primera aplicación del fenómeno paranormal es que tú puedes ser tu propio médico, tú puedes no solo curarte, sino jamás volver a enfermarte, en la medida que consigas la armonización del manejo de las energías, de la forma como piensas, sientes y actúas. Si logras la armonía de la unidad que es el ser humano, una unidad biopsicosocial, tu salud es biológica, psicológica y social. Es decir, tienes una relación humana excelente. Imagínate la ventaja, porque se acabarían desde los divorcios hasta las guerras. Roberto, ¿mediante la parapsicología se puede hacer daño a una persona? Bueno, déjame decirte algo. Yo considero que no. A pesar de que a veces se dice que sí, pero bueno, ok. Realmente el tema mío viene siendo la hipnosis. Y debo decirte una cosa. Yo quería terminar diciéndole a las personas lo que la hipnosis realmente es, que es simplemente un medio de comunicación con el subconsciente. Y también es un estado muy parecido al sueño, pero en ese estado la conciencia permanece todo su tiempo, a pesar de que se puedan eliminar los movimientos motores, pero ese estado permanece. ¿Usted como hipnoterapista se dice o hipnoterapeuta? No sé. Hipnoterapista. ¿Falla a veces o es infalible? No, déjame decirte, si vamos a hacer una pregunta como esa, diríamos que es infalible, pero realmente no es verdad, porque si es infalible desde el momento del cual una persona quiera ser hipnotizada, porque esa es otra de las falacias, que las personas creen que una persona puede hipnotizar a una persona así porque así. No, es como quien dice un contrato. Las personas está dispuesta a que la hipnoticen, entonces esa persona entra en hipnosis, porque ella hace una parte y yo hago la otra. O sea que eso
un poquito difícil de que no sea falible. Es falible en ese sentido. ¿Cuánto tiempo le toma generalmente? Bueno, en la hipnosis progresiva se toma bastante tiempo, vamos a decir que 20 minutos, 15 minutos. En la hipnosis rápida es aproximadamente a 3 minutos o 2. Y en la hipnosis instantánea, como lo dice su nombre, es instantánea. ¿Y a usted lo han hipnotizado alguna vez? ¿Cómo no? Varias veces, y yo me autohipnotizo también. ¿Así? ¿Cómo no? Eso es posible. Todo es posible. La persona puede hacer con su mente lo que quiera, si empieza a aprender cómo se hace. ¿Cómo se autohipnotiza usted? Simplemente con una palabra, ya puesta, una clave. Y yo la digo y empiezo a relajarme inmediatamente, instantáneamente. Y así se puede hipnotizar cualquier persona. Cuando yo hipnotizo a una persona, lo hago más bien para hacerlo porque esa persona tiene algo que quiere curarse o quiere controlar. Y entonces esa persona, el clima de la hipnosis es a enseñar a esa persona a autohipnotizarse, porque realmente no existe la hipnosis. Lo que existe es el autohipnotismo. Esa es la verdad. Alberto, sería bueno que usted nos explique en qué consiste la clarividencia y por qué dijo usted que es mal llamada clarividencia. Sí, digo que es mal llamada porque es un término equívoco. Clarividencia es ver claro. Y mucha gente, el vulgo, confunde lo que en parapsicología algunos llaman clarividencia con la capacidad de acertar cosas, a veces con la capacidad de predecir, ven claro, por lo tanto pueden predecir. La clarividencia realmente es la capacidad de percepción, sin ninguna mediación de los órganos sensoriales comunes conocidos, la capacidad de percepción de una realidad, de un hecho, de cualquier naturaleza, que está distante que no forma parte del mundo interior de la persona clarividente. Por ejemplo, eso hay pruebas documentales. El problema es saber por qué, no el cómo, como le decía antes. Una persona, usted no ha estado nunca en Nigeria. No, nunca. Yo he visto, por ejemplo, describir la ciudad de Lagos a una persona que se sabía exacto, se pudo comprobar que nunca había estado en Lagos, que no había visto películas, etc. Y describir la ciudad de Lagos, no digo con precisión milimétrica, pero sí con bastante propiedad. Era un hombre que había estado. Y simplemente le dijeron Lagos, Nigeria, cerró los ojos, se concentró y describió la ciudad de Lagos. Esto fue una experiencia que yo he visto en North Carolina, en la Universidad de Duke, precisamente donde mi hijo está estudiando en este momento también psicología. Eso es la claridad. ¿Existen pruebas concluyentes de la comunicación con el más allá? ¿Eso existe? Yo no me atrevería a decir pruebas concluyentes. Por otra parte, desde el punto de vista científico, eso es una zona peligrosamente colindante con el espiritismo, sobre el cual no pronuncio ningún juicio de valor. Pero hay toda una serie de preguntas previas que están tratando de ser contestadas, sobre todo en Estados Unidos, donde el tema ha suscitado tremenda curiosidad del life after life, la vida después de la vida, de modo que yo, en mis conocimientos, y hace 30 años que yo me he retirado de la actividad psicológica, del campo de la psicología, ahora me dedico a vender bagatelas, yo diría que no hay pruebas concluyentes, porque yo no sé en qué consiste el más allá, empezando por... Rupert, creo que sería bueno que usted nos cuente en qué consiste esa armonía que se puede lograr mediante la parapsicología, de la cual nos hablaba Octavio Rivas. Sí, me ha parecido extraordinariamente acertado todo el comentario de él, porque en realidad estamos diciendo que la telequinesis es un potencial que tenemos mental que nos permitiría modificar o tener una cierta efectividad, por lo menos, sobre procesos que son físicos. Mejorar nuestra salud. ¿Perdón? Mejorar nuestra salud. Exactamente lo que ha comentado aquí, diciendo que las bolitas descendían más hacia la izquierda, ¿no? No olvidemos que el gran genio mundial de la hipnosis es Herbert Spiegel, que tiene desde hace 32 años
un curso completamente mitológico, universalmente reconocido en la Columbia University de New York. Y él ha orientado toda su enseñanza y toda su profesión y toda su actividad hacia aplicar la hipnosis, la heterohipnosis y la autohipnosis a los procesos psicosomáticos. Citemos ahora a otra gran eminencia, que es Hans Selye, que ha demostrado que en realidad no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay afección fisiológica que no tenga un origen o una dependencia más o menos relativa con la mente, que todo procede de la mente. Él demuestra que a través de la mente, por lo menos, si no en un 100% de eficacia, por lo menos en un plan de colaboración con tratamientos de tipo médico, fisiológico, naturalmente, clínicos, el paciente puede ayudar, si no el que tiene suficiente sugestionabilidad y fuerza mental como para curarse a través de la mente, por lo menos puede colaborar con el médico que está trabajando en él un tratamiento de tipo clínico, de tipo fisiológico. Entonces, esta aplicación hacia el proceso psicosomático, es decir, mente-cuerpo, en realidad no es más que una forma de telequinesis. No es más que desarrollar en uno mismo el potencial de actuar sobre factores que son físicos. Hay una tremenda interdependencia entre lo físico y lo psicológico, emocional y espiritual. En realidad, si la persona tuviera un equilibrio físico, un equilibrio espiritual, perdón, un equilibrio espiritual, un equilibrio emocional y un equilibrio psicológico, seguramente su cuerpo no tendría daño ninguno. ¿Y el poder de la mente es tan fuerte que puede privarnos de una enfermedad? Oh, eso es absoluto, radical, contundente. Ahí sí que no hay duda ninguna. Es decir, el curso del Dr. Spiegel consiste en que él pone en una especie de podio, que es como un escenario, 9 pacientes con diferentes enfermedades. Entre ellas, naturalmente, un enfisema, un cáncer, alta o baja tensión arterial, son 2 individuos los que tienen eso. Han sido seleccionados generalmente en el Columbia Presbyterian Hospital por sus asistentes. Él no los ha conocido con anticipación. Ahí empieza el trabajo. Muchas veces los sujetos, es decir, los pacientes, fallan, porque son personas, estábamos hablando antes sobre la receptibilidad de la hipnosis. En realidad hay individuos que están bloqueados, que tienen una inhibición a la hipnosis, por programaciones subconscientes que han creado una especie de barrera. Tienen ciertas prevenciones, ciertos tabús que desarrollan actitudes que son completamente refractarias a lo que es un proceso heterohipnótico. Pero cuando la persona es sugestionable y es fácil, es un paciente idóneo, entonces lo que se logran son milagros. Estas personas están trabajando constantemente. Es decir, el proceso es, primero, poder llegar al nivel de internalización. Segundo, desarrollar lo que se llama en las instituciones parapsicológicas, se llama el faquirismo, que es decir, sensibilizar el cuerpo, sentir prácticamente las vísceras internas, poder concentrar, dirigir y proyectar la mente a una área de nuestro cuerpo. Y ahí entonces empieza la tercera actividad, que es la actividad volitiva, es decir, emanar y dirigir una serie de vivencias, una serie de proyecciones energéticas positivas hacia esta área. Y el fenómeno aparece por sí solo. Es decir, lleva prácticamente son 30 y pico de años lo que lleva el Dr. Spiegel en este curso. Y por ahí han pasado todas las eminencias mundiales. Para terminar, Alberto, la parapsicología en los círculos académicos está ganando reconocimiento, aceptación. Yo creo que sí. Comentaba acá con el colega para dar datos, fechas que indican la creciente aceptación de la parapsicología en los medios universitarios. La Sociedad Inglesa de Parapsicología fue fundada en el año 1882. Ya en 30 años después, la Universidad de Stanford, California, siempre es el gran estado innovador en Estados Unidos, crea una cátedra de parapsicología. En el año 16 esa cátedra de parapsicología se establece en Harvard. En el año 26 en la Universidad de Duke, en North Carolina, donde actúa después Raine, que fue mencionado por Rupert. Por ese tiempo empiezan en Rusia los grandes experimentos, sobre todo en materia telepática, que fueron conducidos por el famoso fisiólogo Vasiliev. Le digo más, por ejemplo, en los círculos académicos católicos, no solo cristianos, sino católicos, como la Universidad Lateranense de Roma, dedicada a la formación de clérigos, lo mismo que el Collegium Angelicum, que controlan los dominicos.
se estableció hace muchos años una cátedra de parapsicología que fue regentada por el padre Resch, un sacerdote jesuita. En el año 57 en Estados Unidos este reconocimiento cada vez más ampliado, más generalizado, en el año 1957 se establece el cuerpo central de las actividades parapsicológicas del mundo en Estados Unidos, y en el año 1969 fue aceptado por la American Society for Advancement of Science, que es una entidad científica pues, de reputación universal. Doy estos datos concretos porque creo que me relevan de la necesidad de explicar cómo ha ido siendo aceptada la parapsicología en el mundo académico. Muchas gracias a Roberto, a Alberto y a Rupert, que creo que han derribado ciertos prejuicios en relación con la parapsicología y que nos han contado además algunas historias verdaderamente fascinantes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por la gentileza de su sintonía, y nos vemos en un próximo Planeta 3.